Salmo 69, a partir del versículo 1, dice, estoy leyendo una versión traducida, se llama Reina Valera actualizada, tiene una forma de expresión un poquito más sencilla. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. Estoy hundido en el lodo profundo donde no hay suelo firme. He llegado a las profundidades de las aguas y la corriente me ha arrastrado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Mis ojos han desfallecido esperando a mi Dios. ¿Qué manera de clamar de David en este caso, quien es el autor de este salmo, donde pues se ve cómo está su condición personal, una persona que está pasando por una situación muy difícil, pero lo que llama la atención es cómo en medio de todo esto, aunque dice que ha desfallecido, se ha cansado de clamar, pues sigue esperando en el Señor. Y la palabra esperar es una palabra que es muy fácil de expresar, pero también igualmente puede ser muy fácil de recibir, pero tan difícil de llevar a la práctica. No sé ustedes cuánto trabajo les pueda costar el saber esperar, porque hay ocasiones en que la espera se puede convertir en un martirio, y hay situaciones que son muy habituales, que de todas maneras nos llegan a molestar o a trastornar. Por ejemplo, cuando alguien te dice, espérame tantito, no tardo, y se tarda una hora más. A ver, o sea, es algo cotidiano, y es algo con lo que yo personalmente tengo que luchar mucho, con mi esposa, por ejemplo, ¿verdad? Pero he aprendido a ya no martirizarme, más bien he sido más sabio. Por ejemplo, si ya sé que ella me va a decir, espérate tantito, no me tardo, y se va a esperar una hora, pues yo normalmente, en lugar de decirle que salimos a las 11, pues le digo, no, pues es que tenemos que salir a las 10, a las 9:30. Y ahí se acelera, sale una hora más tarde, pero ya no me hizo llegar tarde a mí. O sea, pero sí es algo que llega a trastornar cuando te lo dicen. Cuando va a llegar un día especial, por ejemplo, como un cumpleaños, hay gente que lo espera con mucha ansiedad, que le gusta, está esperando la fiesta, los regalos. Cuando, por ejemplo, va a llegar un hijo, esa espera tan ansiosa, tan impresionante, ¿verdad? Que te deja ahí por horas, ¿verdad? Está la mujer adentro, con todos sus dolores, y el hombre está afuera con los suyos también, ¿verdad? Bueno, ¿qué decir, por ejemplo, de la Navidad? Cuando quieres que el tiempo vuele también, ¿verdad? Sobre todo los niños. Y cuando uno está más pequeño, bueno, el hecho de saber que van a llegar las familias, los regalos, y el niño dice, ¿y para cuándo, mamá? Y no, pues espérate, falta una semana, y se hace eterna, ¿verdad? El tiempo. Bueno, todas estas cosas, espérame tantito y déjalo pienso, cuando le creaste el amor a alguien, pues también trastorna. Pero vamos, eso es ejemplos cotidianos que nos enseñan también a saber esperar. Pero cuando la espera se puede tornar angustiosa y aún desesperante, cuando las cosas se salen de control, cuando no se ve salida, o cuando dependes de algo, de alguien, para ver la solución a la situación por la que estás pasando. Puede ser una situación personal, familiar, económica, una enfermedad. La palabra esperar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, fíjense lo que es: la calma, la paciencia, la facultad de saber contenerse para no proceder o tomar decisiones sin reflexionar. ¿Cuántos de ustedes tienen esa capacidad de estar frente a una situación y tener todo eso?
calma, paciencia, contenerse, no decidir rápido, tener la capacidad, y aquí estamos hablando de carácter, que involucra la mansedumbre, el dominio propio, que ya son parte del carácter cristiano. Ahora, bíblicamente la palabra esperar también se traduce como esperanza, y la esperanza se fundamenta en la fe. ¿Pero la fe en quién? En Dios y en la obra de redención en Cristo Jesús, o sea, para los creyentes. No hay más hacia dónde ver. Y es por lo que estas dos virtudes, fe y esperanza, establecidas en el corazón del creyente, pues no solamente van a impactar su conducta, su manera de pensar y de vivir, sino que también van a cambiar radicalmente su destino eterno. Porque el que sabe esperar en el Señor, el quien ha nacido de nuevo, sabe que va a llegar el tiempo, el momento en que va a estar con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos de los que están aquí saben que van a estar la eternidad con el Señor? ¿A causa de qué? Pues de su nuevo nacimiento, a causa de que creyeron en su sacrificio, ¿verdad? Que todo lo que conocemos como la regeneración. Sin embargo, la fe y la esperanza, como otras, son virtudes que se deben establecer en el corazón del creyente cuando han puesto su confianza en Dios. Ahora, ¿usted ha establecido la fe y la esperanza en su corazón? ¿Qué me dice? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ha creído en Dios, porque ha establecido su confianza en Dios. Pero estas se tienen que desarrollar. ¿Cómo se desarrolla la fe y la esperanza? Pues en cada situación que se va presentando. Y cada vez que el Señor está permitiendo algo en nuestra vida, esto se desarrolla, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla la paciencia? Por ejemplo, en una ocasión una hermana se acerca y me comenta, me dice: ay, pastor, fíjese que yo, por más que quiero ser paciente, no puedo. Y le pido al Señor y le pido al pasión: dame paciencia, Señor, dame paciencia, y no puedo. Le digo: pues es que usted está orando de la manera correcta, pero no está recibiendo la respuesta de Dios de la manera correcta, porque usted le pide paciencia. ¿Qué cree que le va a mandar? Situaciones difíciles, problemas, aflicciones. ¿Para qué? Para probar su paciencia. Y dice: sí, de veras, ¿verdad? Pues sí. No, pues yo no voy a orar así. No, de todas maneras se las va a mandar. Pero finalmente usted ha establecido, ha desarrollado su paciencia. El salmo que leímos nos muestra cómo David desde su juventud experimentó todo tipo de situaciones extremas, aflicciones que le permitieron fortalecer estas virtudes. En David la fe y la esperanza formaban parte de su vida, y aunque en ocasiones las circunstancias lo llevaron al borde de la desesperación, jamás dudó de la fidelidad de Dios. Y es algo que tenemos que aprender. Algo los ha hecho trastabillar, dudar de Dios. Bueno, es natural que pueda suceder, pero precisamente al establecer la fe y la esperanza en el corazón es algo que se puede sobrepasar. O sea, somos vulnerables, somos personas que sentimos, y Dios lo sabe. El hecho de que usted se desanime en algún momento dado o que llegue incluso a dudar, bueno, es algo que puede ser natural. Sin embargo, el dudar totalmente de Dios y rechazar a Dios, eso sí ya es algo que tiene que ver con su condición espiritual. Y a través de los salmos podemos comprobar expresiones donde David manifestaba estos sentimientos, fe y esperanza, de manera tan genuina y tan profunda, que han sido la inspiración en miles de creyentes. O sea, muchos de nosotros nos hemos inspirado en la vida de David. ¿Por qué? Porque él, a través de su ejemplo, nos ha dado certidumbre y seguridad para confiar en el Señor. Y créame, esta palabra lo seguirá haciendo. Va a seguir confortando los corazones de quienes en cualquier momento pueden estar en una situación difícil. Usted se ha confortado cuando está pasando por una situación difícil, y es la palabra la que lo hace que usted sienta esa paz, esa seguridad de que el Señor está con usted. Puede ser en la lectura, puede ser en un devocional, puede ser en una oración, puede ser en una predicación. Y como la fe va de la mano con la esperanza, ¿por qué?
porque hacer la fe la convicción de lo que no se ve, y la esperanza es el anhelo sincero y la confianza de que lo que no se ve se verá o sucederá. O sea, la fe es la esperanza de lo que no vemos, pero la esperanza es el anhelo sincero y la confianza de que lo que no vemos va a suceder. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con nuestra salvación, entre otras cosas. El salmo que leímos es un canto profético, mesiánico, que brota del corazón de David con expresiones muy elocuentes de la situación por la que estaba pasando. A lo largo de su vida, fueron tantas las ocasiones en que David estuvo en situaciones similares que no se sabe exactamente a qué etapa corresponde. Podría ser cuando fue perseguido por Saúl, que lo quería matar, o también cuando su hijo Absalón lo traiciona e intenta con violencia derrocarlo. Pero son situaciones extremas. Entonces él empieza este salmo con las palabras: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. Estoy hundido en el lodo profundo donde no hay suelo firme. He llegado a las profundidades de las aguas y la corriente me ha arrastrado. ¿Cuántas veces y de cuántas maneras alguno de ustedes se ha sentido atrapado en alguna situación así? Hundido en un pantano. Estamos hablando de manera metafórica, pero sí saben a lo que me refiero. Hundido en un pantano de desesperación, donde te sientes arrasado por las aguas de las aflicciones, donde no ves salida, sientes que estás sobrepasado. Esos momentos donde lo has intentado todo, has usado tus recursos, incluso tus relaciones. Es decir, humanamente has hecho todo lo que te ha sido posible. Pero la pregunta es esta: si antes de haber intentado resolver todo en tus fuerzas, tus problemas, las circunstancias, las decisiones que has tenido que tomar, has puesto tu causa primero delante de Dios, has pedido el consejo de Dios, porque eso es importante. Por eso el salmista continúa diciendo en el versículo 16: escúchame, oh Señor. Estoy en el mismo salmo. Escúchame, oh Señor, porque buena es tu misericordia. Mírame conforme a tu inmensa compasión. No escondas tu rostro de tu siervo, porque estoy angustiado. Apresúrate a escucharme. Acércate a mi alma y redímela. Qué palabras tan hermosas de alguien que confía en Dios. Mire, David conocía la fidelidad y la misericordia de Dios, y su corazón de adorador descansaba en ellas. Así también daba testimonio y consuelo para quienes eran testigos de su fe, porque eso es muy importante. Cuando tú confías en el Señor, no solamente tú estás fortaleciéndote en tu fe, sino que estás siendo un testimonio para los que ven cómo caminas en esa fe. Porque es muy fácil decir: yo soy cristiano, yo pues cumplo mis deberes cristianos, pero ¿qué pasa cuando vienen los problemas y a la primera te vienes para abajo? No se demuestra, no se manifiesta que estás confiando en el Dios que profesas. Entonces David conocía y sabía. Por eso en el versículo 30 de este mismo salmo dice: alabaré con cánticos el nombre de Dios, lo exaltaré con acciones de gracias. Fíjate, en medio de su desesperación, después de haber puesto su causa delante de él, después de haberle dicho: Señor, escúchame, yo sé que me escuchas. ¿Por qué sabía Dios que le escuchaba? David que le escuchaba a Dios. Porque era un hombre conforme a su corazón. Y aquí estamos hablando de alguien que tiene una relación con el Señor. Cualquiera de nosotros puede tener esa relación con Dios, ¿sí o no? ¿Qué puede evitar que tu relación con Dios se rompa o que el Señor no escuche tus oraciones? El pecado, la duda, la incredulidad. Por eso Él dice: te alabaré. 31. Esto agradará al Señor más que sacrificios de toros o de novillos que echan cuernos y pezuñas. Dice: lo ven los humildes y se alegran. Busquen a Dios y vivirá el corazón de ustedes. David estaba convencido de las promesas que había recibido desde muy pequeño. ¿Usted cree que él no recordaba el momento en que Samuel ungió como rey? Quizás él no sabía lo que estaba pasando en ese momento, pero sí sabía, y todos los presentes sabían, que cuando un profeta derramaba aceite
en la cabeza de alguien, lo estaba ungiendo para algo importante. Entonces, David conocía estas promesas. David experimentaba el cuidado como pastor de ovejas de su padre. Experimentó su respaldo cuando venció a Goliat. Por eso sabía que respondería a sus oraciones. Imagínense a un jovencito de 14 años peleando contra leones y osos con una piedra, salvando las ovejas de su padre. Entonces, ¿qué tantas experiencias había tenido David como para saber que Dios estaba con él? Y ahorita la pregunta sería esta: ¿será que los presentes hemos experimentado la misericordia de Dios? ¿Cómo cree usted? ¿Qué cree? Y esto a través de Jesucristo. ¿Cuáles son las primeras misericordias que hemos experimentado del Señor a través de Jesucristo? Nuestra redención, nuestra salvación y la promesa de una vida eterna celestial. Esas son las promesas que tenemos y ahí tenemos que descansar, porque finalmente todo va a terminar. ¿Y cuál será nuestro destino eterno? Porque somos efímeros. Recuerda que dice la Escritura que somos como la plantita que nace en la mañana y en la noche ¿qué tiene? Nada, está seca, ya murió. Entonces, ¿será que a lo largo de nuestra vida hemos sentido el respaldo de Dios? ¿Usted qué cree? Su cuidado, su provisión, en medio de distintas pruebas, aflicciones, circunstancias que por adversas que hayan sido, usted se da cuenta que hasta hoy el Señor no lo ha desamparado. ¿Está convencido de eso? David estaba convencido, mis hermanos. Entonces, si por la fe tenemos esperanza en sus palabras, estas convicciones nos deben llevar a saber esperar sus promesas, esperar sus propósitos, sabiendo que si Dios lo dijo, ¿qué? Se van a cumplir. Se van a cumplir. ¿Pero en quiénes? En quienes tienen una verdadera relación con el Señor. Y Jesucristo vino a dar testimonio de la fidelidad y del amor del Padre. Él nos enseñó a acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. Y si, por ejemplo, Él dijo, entre otras cosas, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Usted qué cree de esas palabras? ¿Serán promesas que se habrán de cumplir? Este es Mateo 7:7, acabo de leer. De manera que cuando enfrentamos, o cuando alguien enfrenta esos momentos difíciles, esas aflicciones con las que es probada nuestra fe, pues cuando debes tomar decisiones trascendentales o enfrentar tentaciones, es natural que te sientas abrumado, desalentado, quizás desesperado, muchas veces como perdidos. Pero si crees, ¿qué hacer en lugar de desesperarse? ¿Cuál es la solución? Recordar simplemente que si el Señor Jesucristo prometió que siempre estará con nosotros, durante ese tiempo de espera, pues buscar su consuelo, la paz interior y fortalecer nuestra fe, porque va a estar con nosotros siempre, pero finalmente, pues la promesa es que estaremos con Él toda la eternidad. Entonces, quienes creemos en Dios podemos confiar plenamente que sin importar las dificultades, sin importar los desafíos que se lleguen a presentar, el Señor siempre nos ayudará a superarlos. De hecho, aunque sean adversos, sabemos que finalmente todas las cosas obrarán para bien a quienes le amamos, pero a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Y con esta esperanza, entonces, podemos continuar adelante con la certeza de que estamos en las mejores manos. ¿Sí sabe usted que está en las mejores manos? Entonces ahí puede descansar. La fe nos sostiene, mis hermanos, y nos ayuda a esperar, perseverando en medio de los tiempos difíciles. ¿Cuáles son los tiempos difíciles? Todos. Aquí no trate de estarle buscando 3 pies al banco, tiene 4. Mire, desde que el Señor partió a su gloria, regresó a los cielos, comenzaron los tiempos difíciles.
los tiempos peligrosos, pero para quienes amamos al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que el ser cristianos, independientemente de que la fe nos sostiene, pues también nos hace ser señalados, empiezan a verse cosas en contra y esos tiempos los tenemos que sobrepasar. Entonces la esperanza nos permite descansar en Dios, fortalecernos en su palabra, buscando su consejo, convencidos que Dios siempre está trabajando y que con toda prueba, ¿qué va a dar? Salida. Que no habrá ninguna tentación o prueba mayor a la que podamos sobrellevar. ¿Por qué? Porque Él conoce lo vulnerables que somos como seres humanos. Sin embargo, si cuando estamos en medio de la tormenta, así bajo la inclemencia de los tiempos difíciles, y no nos afianzamos en la fe, ¿de qué corremos el riesgo? De olvidar las promesas de Dios, de perder la esperanza. Y esto nos puede impedir ver la gloria de Dios. ¿Sabía usted que si cree, puede ver la gloria de Dios? ¿Cuántos de ustedes lo han experimentado? Es que mire, cuando hablamos de promesas, a veces parece como que están muy adelante. Y yo le voy a decir algo, las experimentamos todos los días. Yo solamente lo que le estoy haciendo es que usted recuerde que las misericordias del Señor están con usted, que hasta hoy lo ha guardado. Vamos a ver en un pasaje en Juan 11, respecto a lo que nos puede impedir ver la gloria de Dios. El contexto de Juan 11 es la muerte de Lázaro. Usted sabe que conoce la historia, sí conocen todos la historia de Lázaro. Saben que Jesús era amigo de esta familia, es Lázaro, Marta, María, visitaba su casa, era muy cercano a ellos. Bueno, Lázaro se enferma, le estoy dando el contexto, pero se enferma gravemente. Marta y María sabían que Jesús no estaba muy lejos y le mandan unos emisarios a decirle: aquel a quien amas está muy enfermo. El Señor, la respuesta que da a los emisarios y a los discípulos es: esta enfermedad no es para muerte, sino para que se glorifique el nombre de Dios. Fíjese la respuesta. Y todavía se quedó ahí 2 días. ¿Sí sabía eso? ¿Sí conoce la historia? Se quedó 2 días más ahí. O sea, ya le avisaron que Lázaro se está muriendo. Y se queda 2 días. Cuando llega el Señor a Betania, allí al lugar donde vivían esta familia, ya Lázaro ya llevaba 4 días de muerto, de fallecido. Finalmente vemos a Marta salir, decirle: si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Después igualmente María, con otra actitud, pero finalmente le dice las mismas palabras: si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Finalmente el Señor, dice la Escritura que en este diálogo que tiene con Marta, le dice: tu hermano vivirá. Y fíjese que Marta le contesta algo muy impresionante, porque conocía las palabras de Cristo. Sé que mi hermano resucitará en los tiempos finales. O sea, ella era una discípula de Cristo. Y Jesucristo le dice: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí vivirá por siempre. Entonces, qué importante es encontrar sentido a las palabras de Cristo. Después de que le dice esto, fíjese lo que le acaba de decir a Marta. Va a la tumba. Y en el versículo 38, o sea, todo lo que hice fue darles el contexto. Dice: una vez más profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo: quiten la piedra. Ahora, Marta, dice, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, pues ha estado ahí 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Y bueno,
le ordena a Lázaro que salga y Lázaro sale. Pero ¿cuál es el meollo de este pasaje? ¿Por qué Marta, después de haberle dicho, si tú hubieras estado aquí, mi hermano viviría? ¿Por qué después de que le dijo Jesús, tu hermano vivirá? Yo sé que va a resucitar del final. No, yo soy la resurrección y la vida. Y luego le dice, quita la piedra. Porque es la primera que dice, maestro, ya huele mal. Así como, ¿qué sentido tiene? Y por eso dice, ¿qué no te he dicho? Que si crees verás la gloria de Dios. Mis hermanos, hermanas, ¿cuántos de ustedes no quitan la piedra? A eso voy. O sea, dan por perdida una situación. Ya se acabó, ya no hay remedio, ya huele mal, ya es una cloaca. Ya no. Y no toman las decisiones correctas de creerle a quién, a Dios. El Señor nos está constantemente exhortando y animando a creer. El Señor le dijo, al que cree, todo le es posible. Pero ¿a qué clase de creencia, a qué clase de creer se basa? A la fe que sostiene, a la que realmente confía en el Señor de una manera plena. La fe que te hace renunciar a ti mismo, hacer de lado todo, caminar con Él, seguir con Él, esperando lo que Él va a hacer. Dice el Salmo 37:3. Confía, bueno, los dejo que vayan ahí para que lo lean conmigo. Salmo 37:3. Confía en el Señor y haz bien. Fíjese que, o sea, los que confían en el Señor, ¿qué tienen que hacer? El bien. Dice, habita en la tierra y apaciéntase de su fidelidad. O sea, crece, camina, deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Todas estas son palabras de aliento, pero vamos al contexto original. Confiar en el Señor va a determinar una persona o alguien que precisamente por confiar en el Señor no escatima sus esfuerzos ni sus recursos para hacer el bien porque confía en Él. Habitar en la tierra y apacentarse de su fidelidad significa que está convencido de que la provisión del Señor, el cuidado del Señor estará con Él. Por eso hace el bien. Y cuando dice deleítate en el Señor y te concederá los anhelos de tu corazón, la palabra deleítate, porque podríamos decir, bueno, deleítate en el Señor, pues ¿quién no se deleita en el Señor, verdad? Lo alabamos, lo bendecimos, oramos, pero la palabra deleítate significa obedecer. Esta traducción viene del hebreo original. Obedece al Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Porque es muy fácil decir, no, pastor, pues yo me deleito mucho, ahorro, pues el que me conceda todo. No, obedece al Señor, obedece su palabra. O sea, sí, apaciéntate de su misericordia, pero haz el bien y Él te concederá. Y encomienda al Señor tu camino. ¿De qué habla? Confía en Él, de la esperanza, de la fe en Él, a pesar de las circunstancias, dice, y Él hará. ¿Cuándo? No sabemos. A veces el Señor se tarda mucho en responder, a veces responde inmediatamente, pero en medio de todo, ¿qué nos dice la Escritura? Confía. Entonces, ¿qué nos está recordando David? Que confiar en Dios da paz al corazón, porque comprueba su fidelidad. Y esto permite que vivamos conforme a su voluntad, aunque las circunstancias sean difíciles. El problema es que cuando las cosas no salen como queremos, o queremos que las cosas salgan como nosotros planeamos, nos salimos del orden de Dios. No nos deleitamos en el Señor, no estamos esperando que Él haga, queremos hacer que Él haga. O sea, queremos que Él haga las cosas como nosotros queremos. De tal manera que confiar en el Señor significa no desanimarse,
No dejar de hacer lo que Dios haya puesto en tus manos. ¿Por qué? Porque tienes que seguir trabajando, tienes que seguir haciendo tus cosas, pero esperar pacientemente a que Él haga aquello que tú no puedes hacer. ¿Sí sabes que hay cosas que tú no puedes hacer? Y cuando las queremos hacer a nuestra manera, ¿qué pasa? Pues no salen bien, nos brincamos las trancas y pagamos las consecuencias. Nada más pregúntenle al padre de la fe y conocen la historia, ¿verdad? Finalmente su fe fue contada por justicia, pero hubo un momento en que no hizo la voluntad de Dios y vemos las consecuencias generacionales que causó esta desobediencia. Entonces, mis hermanos, el tiempo de espera es importante en la vida del creyente, pero también es la más difícil, porque son periodos de incertidumbre donde se debe sostener con fe, paciencia, a pesar de las circunstancias, convencidos que Dios siempre va a obrar soberanamente, sí, a favor de sus hijos. Y esto nos debe alentar. ¿A qué? A perseverar, a permanecer firmes en nuestra fe, en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué digo en todos los aspectos de nuestra vida? Porque la fe se tiene que demostrar en todo, mis hermanos. No nada más cuando nos sentimos bien, no nada más cuando las cosas funcionan, no nada más cuando venimos a la iglesia y cerramos los ojitos y levantamos las manos, no. En todos los aspectos de nuestra vida tenemos que aprender a confiar en el Señor, porque confiar en Él es determinante para fortalecer tu confianza en Él. Donde si bien nos tenemos que esforzar en hacer lo que nos corresponde, jamás debemos olvidar que Él es el que tiene control sobre todas las cosas y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Mire, es tan importante saber diferenciar y poner en su lugar entre quiero y necesito, porque ahí es donde el Señor interviene. Porque nosotros podemos querer muchas cosas, pero el Señor sí sabe las que necesitamos. Y ahí es cuando nosotros podemos fallar. Y al esperar los tiempos de Dios, entonces estamos confiando en su perfecta voluntad, convencidos de que en cada respuesta, aunque no lo lleguemos a entender, es lo mejor para nosotros. Mire, muchas veces el silencio de Dios es la mejor respuesta. No sé si usted lo ha notado. Pero muchas veces estamos en esa situación de que es que yo siento que el Señor no contesta mis oraciones, es que pues por más que le pido, por más que esto, por más que el otro, pues sí, quédate tranquilo, espera en el Señor, porque si el Señor no te contesta, ¿por qué crees que es? ¿O para qué? Para que te estés quieto. Porque si te mueves, algo puede suceder. ¿Se acuerdan de Moisés que le dijo al Señor? Si tú vas, yo camino. Si tú no vas, yo me quedo. Esperar en el Señor, mis hermanos, nos acerca a Él. ¿Esto qué significa? Que los tiempos de necesidad nos llevan a buscar su rostro, nos llevan a buscar su consejo con la esperanza de encontrar las respuestas que nos ayuden a entender el tiempo que estamos pasando. Y así sorprendernos cada día con la manifestación de su gloria. Se los he dicho en otra ocasión, sorpréndase del Señor cada día. No se acostumbre al Señor, no haga de la fe un sistema religioso. Viva su fe, camine con Dios, deleítese en el Señor, porque esa es la manera como usted va a ver su gloria. Salmo 63:1 dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. O sea, tu vida se convierte en una adoración completa porque tienes armonía con el Señor. Esperar en el Señor nos lleva a la meditación personal de nuestra condición. ¿Esto a qué nos lleva? A perseverar en la oración, fortalecer nuestra relación con Él. ¿Qué significa fortalecer nuestra relación con Él? Crecer en obediencia, crecer en santidad,
¿Por qué? Porque los días son malos. Porque el Señor de esa manera es como nos lleva o nos anima a apartarnos de toda tentación. Fortalecer nuestra relación nos permite tomar buenas decisiones. Mateo 26:41 le dijo el Señor a los discípulos cuando se quedaron dormidos en el Getsemaní: manténganse despiertos y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, ¿qué significa manténganse alertas, despiertos? Que tienen que estar convencidos de que los tiempos son difíciles y siempre puede suceder algo. Atentos a los tiempos, atentos a las circunstancias. Y orar significa tener relación con Dios. Una buena relación con Dios permite que tu oración sea escuchada. Una mala relación con Dios hace que el Señor, por más que te afanes, no va a escuchar nada de lo que le digas. ¿Qué te separa del Señor? El pecado, la desobediencia. Por eso hay quienes dicen: es que yo me la paso orando y hasta ayuno y hasta... Sí, pero si tu vida no va congruente con lo que el Señor nos está demandando como hijos, pues por más que te afanes, tu oración no llega ni al foco. Esperar en el Señor puede ser difícil, pero nos fortalece. Por eso, aunado a la fe y a la esperanza, encontramos dos virtudes todavía más, aunadas, que también tenemos que desarrollar, y esa es la paciencia y la perseverancia. Entonces imagínense: fe, esperanza, paciencia, perseverancia. Salmo 27:14 dice: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Y cómo vuelve a decir? Sí, espera en el Señor. ¿Cuántas veces la Biblia nos mueve a este sentir? Por eso, esperar en el Señor requiere de mucha paciencia, porque la mayor de las veces nuestra percepción del tiempo no empata con los tiempos de Dios, que son perfectos. ¿Quiénes son los que nos desesperamos porque no se cumplen las cosas? Dígame quiénes. Nosotros. ¿Usted cree que Dios se desespera? No. Pero lo que Dios sí hace es ver de qué tamaño es nuestra confianza en Él, de qué tamaño es nuestra paciencia. Esperar en el Señor es saber que cuando nos equivocamos y las cosas se salen de su orden, Él permanece fiel. Y aunque haya consecuencias, nos levanta y nos restaura del dolor. De ahí el consejo del Señor a ser perseverantes, mantenernos firmes, porque la perseverancia junto con la paciencia son los que nos van a ayudar más en los momentos de fragilidad. Vaya conmigo a Santiago 1, versículo 2. ¿Ya lo tiene? Dice Santiago 1, versículo 2: hermanos míos, tengan por sumo gozo, o sea, pónganse bien contentos, no les va a gustar lo que viene, cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce ¿qué? Paciencia. Entonces, ¿para qué son las pruebas? Para producir paciencia. Dice: pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. O sea, ¿cómo tiene que ser la paciencia? Completa. ¿Y la paciencia qué significa? Confianza. ¿Por qué soy paciente? Porque confío. ¿Por qué confío? Porque tengo fe. ¿Por qué tengo fe? Porque tengo esperanza. La paciencia es fundamental, igual que la perseverancia. Y mire, durante la espera, porque estamos hablando de esperar, durante la espera, las adversidades van a representar un desafío para muchos cristianos, porque genera preocupación, incertidumbre, duda, y si no están firmes, pueden fluctuar, pueden desanimarse y aún caer. La palabra nos enseña que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros.
Y el primero, y más importante, es el que se cumple en el instante que nacimos de nuevo. Ese es el primer propósito, que usted tenga la vida eterna. Sin embargo, hay más propósitos para los redimidos, para los que ya son salvos, los regenerados, que se habrán de cumplir conforme a la voluntad de Dios y a su tiempo. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a esperar. Esperar en el Señor, mis hermanos, y ya estamos terminando, es una parte esencial en la vida cristiana. Por tanto, los creyentes tenemos que fortalecernos, perseverando en la fe, desarrollando la paciencia, buscando cumplir la voluntad de Dios en todo momento, sabiendo que tanto los propósitos como los tiempos de Dios son perfectos. Conclusión: esperar en el Señor puede ser un proceso difícil, pero ofrece muchas oportunidades para madurar, para crecer espiritualmente, así como para encontrar la paz interior. Y Dios siempre está esperando una respuesta de sus hijos. ¿Para qué? Para seguir cumpliendo sus propósitos en ellos. Pero jamás tenemos que olvidar algo, que la mejor espera en el Señor es manteniendo nuestra mente y nuestro corazón encaminados a Jesucristo, porque nuestra esperanza debe estar puesta en su obra de redención que consumó en la cruz, y en esa certeza sabemos que nuestro destino eterno está asegurado. Esperad en el Señor, mis hermanos. Vamos a orar.